lo que es patología de estómago. ¿Algo que comentar con respecto a cualquier temática que nos involucre pues en conjunto? Bueno, entonces, que los de hacedores y llamémoslo hacedores, directores, coordinadores, ejecutivos, no, responsables no, ejecutivos, ¿qué más? Ya comparto entonces la pantalla, doctor. Sí, pero entonces me quedan, quédense pues todos ahí en, pues además de pantalla, quédense por favor todos ahí en cámara. La cámara. Sí. Hola Simón, buenos días. María Camila, buenos días. Hola Juan Felipe. Buenos días, doctor. Hola Daniel, buenos días. Karen Sofía, buenos días. Ya se ve la pantalla, se ve esta. Sí, se ve, perfecto. Listo. Muchachos, ¿algo ustedes que comentar, de planear, de hacer, porque me digan? Yo creo No, que no, no. ya pues la idea sería terminar hoy, terminar con los casos y la actividad. Perfecto, listo. Bueno, yo voy entonces, perdón un segundito. Esperen un segundito, yo hago una copia para yo irle siguiendo el ritmo al otro lado. Uy, fui de sofá. Ah, no, ustedes no están viendo, ¿cierto? Dos segunditos, muchachos. Dos. Bueno, muchachos, entonces ya podemos comenzar. Listo. Bueno, la esofagitis es una inflamación que puede causar daño en los tejidos. Vemos síntomas en los pacientes como disfagia, dolor retroesternal, pirosis o emesis ácida. Entre las complicaciones podemos ver que según el tipo de esofagitis puede darse una generación de tejido cicatrizal como adaptación ante los agentes lesivos. Entre los tipos de esofagitis, por favor la siguiente. Tenemos la esofagitis por reflujo, que es la causa más importante de esofagitis. Aunque la mayoría de los casos su etiología es inespecífica, también hay fármacos depresores del sistema nervioso central como sedantes que lo generan, o condiciones como el hipotiroidismo que están relacionados con su etiología. Siguiente, por favor.
A nivel microscópico, la esofagitis por reflujo, podemos ver que el epitelio escamoso estratificado del esófago es resistente naturalmente a la abrasión por los alimentos, pero es muy sensible ante los ácidos. Tenemos que saber que hay presencia de glándulas submucosas que nos van a ayudar a proteger esa mucosa, segregando la mucina y el bicarbonato. También que el tono constante del esfínter esofágico inferior impide el reflujo de los jugos gástricos hacia el esófago. El reflujo gastroesofágico es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior que causa o que está causada por la distensión del gas o alimentos en el estómago. Otros factores que también contribuyen es la disminución del tono del esfínter por el consumo de sustancias como podemos ver en la tabla de tabaco, alcohol, cafeína, o que cuando se aumenta la presión abdominal, como en el embarazo, la obesidad, o al aumentar el volumen gástrico. Estas lesiones se pueden exacerbar en casos graves, como con el reflujo de bilis procedente del duodeno o según la duración de las mismas. Siguiente, gracias. La hiperemia podemos ver que es un aumento en la irrigación de un órgano o de un tejido, que a la endoscopia podemos observarlo de un color rojo intenso. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico leve, histológicamente la mucosa puede no mostrar ninguna alteración, pero cuando esta es grave hay presencia de células inflamatorias como eosinófilos, linfocitos y neutrófilos en el epitelio. También puede estar acompañado de hiperplasia en la zona basal. Podemos tener complicaciones como úlceras, hematemesis, melenas, estenosis y esófago de Barrett. Perdón, Karen, un momentico. Esa imagen que estamos viendo ahí, simplemente es como por hacer pues el comentario, corresponde a epitelio. La imagen solamente nos está mostrando epitelio y estas células que en su mayoría están ahí y son epitelio plano escamoso, donde tienen abundante citoplasma, los núcleos, y hay una zona central donde realmente los núcleos no se determinan muy bien. La idea con la imagen, de acuerdo a lo que nos comentó Karen, es la presencia dentro del epitelio de estas células, perdón, devuélvemelo por un momentito, de estos punticos que se encuentran inmersos dentro de ella, y esas que tienen un color como anaranjado, que este es el citoplasma, que se corresponde, ejemplo, a eosinófilos, y en este sitio también al lado derecho hay neutrófilos, hay linfocitos. Y ante la presencia de estas células de respuesta inflamatoria, pues estamos determinando que corresponde a una esofagitis. Hay algo es que, porque hay otros tipos de esofagitis que se llaman eosinofílicas, como vamos a ver. En este se encuentran los eosinófilos, pero no son, digamos, pues la forma de comportamiento es diferente a lo que sucede, en los otros tipos de esofagitis. Y además, pues es de esperarse que toda esta serie de células inflamatorias las vamos a encontrar por debajo del epitelio, o sea, lo que corresponde de la membrana basal hacia abajo. Ahí nos mencionaba Karen también que se encuentra algo que se llama hiperplasia de la zona basal. Sabemos que todo epitelio está soportado sobre una membrana basal, y que es lo que le genera como el límite, como la zona de transición, donde deja de ser un tipo de tejido y comienza a ser otro. Lo que se encuentra de ahí, pues sobre esa lámina basal hay un fenómeno que se llama de hiperplasia, o sea, de aumento del número de las células en ese sitio. Y hay otro hecho que no sé si al contarlo me lo entenderían, y si de pronto me encuentro alguna imagen les hago como la aclaración. En los epitelios, no sé si, yo creo que no lo tienen presente, hay unas zonas donde el epitelio se mete como hacia el tejido conectivo por debajo, o sea, la lámina propia y a la submucosa, y vuelve y sale, que son como dedos que están metidos dentro de ese tejido conectivo, y eso se llaman papilas. El término lo reconocen, Karen. No, yo creo que no es cierto. No. No, no, doctor. Bueno, listo. Si de pronto me encuentro una imagen, se la explico. Hay algo que es característico de este tipo de esofagitis, es la presencia de que esas
se llama elongación, o sea que están muy largas esas papilas y que incluso llegan hasta una parte muy abajo de este tipo de zona. Y en la cual pues es parte como no del diagnóstico, digamos, fundamental, pero que cada tipo de esofagitis tiene un comportamiento histológico diferente y por eso ha determinado que sea una esofagitis, por ejemplo, de tipo eosinofílico, la de por reflujo y las otras pues que veremos más en su momento, que es la de, por ejemplo, la de infecciosa, la por fármacos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Pues que tengan una presentación en ese aspecto diferente. Bueno, era eso. Y otro, era que pues en las consecuencias que nos está comentando Karen, o sea, las consecuencias evolutivas de lo que pueda suceder, es que con esa lesión permanente sobre ese tipo de epitelio se llegue a generar ulceración de ese sitio y detrás de eso pues va ese componente de hemorragia y las complicaciones que esto pueda tener. Y que con este tipo de situación que siempre, por no dar utilizar otro término, no son situaciones de un momento, sino que un paciente con esofagitis y más a través de esta situación que es por reflujo, va a estar generando un fenómeno de tipo irritativo, fenómeno de tipo químico, un día, otro día más, meses y tiempo, que eso termina dando una zona cicatrizal en ese sitio y lo que evolutivamente puede terminar haciendo una estenosis, hecho que para el paciente va a generar otro tipo de manifestaciones clínicas, como el hecho, la dificultad para el paso de los alimentos sólidos, que hace pues que el paciente a largo plazo va a tener repercusiones, la pérdida de peso, inclusive llegar a estados pues, de anorexia, pues porque es todo un tema complejo el hecho de estar con esta dificultad en forma permanente y que es dado que el hecho de llegar a un abordaje médico, pues a veces es un poquito complejo de llegar a un abordaje médico pues, de especialidad, pues hecho que no debe suceder así, pero forma parte pues de nuestro sistema de salud y que se termine haciendo una estenosis. Y que además, no sé si lo mencionaste, Karen, sí creo que sí, que es otro, es la posibilidad de generar el esófago de Barrett. Hay algo que pues no sé, te pregunto, creo que no, pues de pronto tienen un concepto. El hecho de que sean los diferentes tipos de esofagitis, es factible que esperemos encontrar manifestaciones clínicas que a uno le digan que no, este paciente tiene posiblemente una esofagitis por reflujo o tiene una esofagitis por eosinofílica o otro tipo de esofagitis o no. O todos comparten más o menos los mismos signos o síntomas. Simón. Doctor, la mayoría comparten signos y síntomas parecidos como sensación de ardor, disfagia o dinofagia, pero las lesiones que se pueden ver en la endoscopia son diferentes y en algunos pues se pueden dar como sensaciones diferentes del paciente, ¿sí? Pero en general son sintomatologías muy parecidas. Bueno, hay sí algo con eso. Al tener establecidos los diferentes tipos de esofagitis es porque hay situaciones que son diferentes. Y una de ellas, lo que comenta Simón, es a través de la endoscopia, que el aspecto tiene algo que lo determina. Y es dado que en el aspecto histológico también. Y no sé hasta qué punto, al hacer mención de, por ejemplo, la esofagitis por reflujo, es una forma de presentación clínica en el cual el paciente en alguna forma hace sentir de que sufre de reflujo, ¿cierto? Como hecho que puede no darse en los otros tipos de esofagitis y a medida que avancemos vamos a ver si eso es factible o no. Listo, Karen, podemos seguir. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la esofagitis química infecciosa. Su morfología depende de la etiología, del origen de la esofagitis química o infecciosa. Vamos a ver que nuestros pacientes van a cursar con síntomas de odinofagia, hemorragia, estenosis o perforación en casos graves.
En las lesiones químicas podemos decir que la mucosa se lacera por agentes irritantes como el alcohol, los ácidos, líquidos muy calientes o el tabaquismo. En la esofagitis por fármacos, son lesiones menos graves, son frecuentes en zonas que tienen estenosis, que impiden el paso del contenido por el lumen. Cuando ocurre una ulceración, va acompañado generalmente por necrosis superficial y en ocasiones también por fibrosis. Se da también por fármacos como doxiciclina, amoxicilina, metronidazol, algunos antihipertensivos que pueden producir ácido cáustico, lesionando Eh, la mucosa. ajá. Una pregunta es, el tabaquismo intenso, ¿cuál será la forma? Y si no lo sabemos, de pronto le pegamos una buscadita. ¿Cómo es la forma de generar presión en ese sitio? Hablo en forma lo que uno supone que hace. Un paciente fumador intenso, el humo llega a la cavidad oral y ese humo se va regularmente inhalado y se supone que va a la vía respiratoria. Sabemos de pronto cómo es el mecanismo, o si no estamos seguros, Daniel, Felipe le pega una buscadita. Sí, yo lo busco, doctor. Sí, bueno, listo. Bueno, gracias. Sigamos. Tenemos síntomas que aparecen que tienen un inicio abrupto e intermitente, como la disfagia, el dolor en el pecho o la odinofagia. También podemos ver que tenemos lesiones cáusticas. Siguiente, por favor. Donde se da una quemadura del epitelio del esófago por ingerir muchas veces voluntaria o accidentalmente, según el tipo de edad, sustancias que pueden ser alcalinas, que causan necrosis celular y trombosis de pequeños vasos. Muchas veces esto se ocasiona en niños por ingestión accidental de productos de limpieza. Las sustancias ácidas que inducen también necrosis y que forman escaras, que también ¿Qué es eso? Una escara, Karen. es un tipo de tejido necrótico, doctor. ¿Y en dónde más se da? ¿Que alguna vez haya escuchado? Sí, Sí, pues es en las úlceras por presión también se da, exactamente. ¿cierto, doctor? Exactamente. En las úlceras por presión. Perfecto. Hay un hecho, lo que estaba mencionando por esas lesiones cáusticas o inclusive algunas veces la ingestión de un medicamento en la cual él, digamos, se retiene porque un acto que se debe hacer siempre al ingerir medicamentos es que vayan suministrados con abundante cantidad de líquido para que le permita que ese elemento que está pasando a través de la luz del esófago pase en una forma inmediata al estómago, que es el sitio donde va a generar su potencial de disolverse entre esas sustancias y luego ser absorbido. Y el hecho de que se quede ese medicamento un tiempo se adhiera a la mucosa del esófago, por ejemplo, una cápsula por adherencia, pues hace que ese componente de tipo químico vaya a generar esa disolución en ese sitio. ¿Y que termina eso? Haciendo eso que comentaba acá en su momentico, de un dolor abrupto, un dolor que comienza en un momento dado y que en algún momento, y dependiendo del tipo de paciente y su nivel eh, de, de, de manejar el dolor, pues hace que se confunda con otro tipo de situaciones. Un dolor a nivel de región pectoral, pues puede generar la posibilidad de confusión. Daniel, ya averiguó. He intentado averiguar, sin embargo, no parece muy claro, pero parece ser que cuando el humo entra a la cavidad oral, a pesar de que una parte baja la epiglotis y llega hasta la tráquea, otra parte se devuelve hacia el esófago y hacia la laringe y se queda ahí, además de que de pronto por difusión también puede, digamos, ampliarse en todo el bolo digestivo, porque incluso puede llegar a afectar el estómago y el Doctor, duodeno mucho. yo tenía una pregunta, no sé si sea posible. Pues yo tengo entendido que la nicotina lo que hace es relajar el músculo liso. Bueno, es posible, no sé. Pues Sí, puede sí, relajar, por sí. ejemplo, la definición del esofágico. Entonces, eso así, pues, de por sí el esófago es colapsado, pero puede producir una relajación del músculo y así permitir como que el humo llegue allá.
Exactamente. La lesión con el cigarrillo intenso, pues no es una persona fumador ocasional, sino el fumador, es por el efecto del calor. Y que hace que se presente este tipo de lesión y se tiene, pues dentro de los factores de riesgo a las posibles lesiones de tipo neoplásico, es el hecho de las personas que tienen la costumbre de ingerir bebidas muy calientes en una forma permanente, es un factor de riesgo a presentar procesos de tipo neoplásico, tanto esofágico como a nivel de estómago. E igualmente el hecho de consumir los alimentos que pues, le atrae pues, a algunas personas quemados también es otro factor de riesgo que se asume para de pronto evolucionar a este tipo de situaciones. Listo, gracias por el aporte. Sigamos. Las lesiones cáusticas también, además de presentarse en niños por ingerir accidentalmente productos de limpieza, en los adultos se puede generar tras intentos de suicidio. Las lesiones esofágicas, llamadas iatrogénicas, que están causadas por la quimioterapia o la radioterapia, se da un daño por estos mismos químicos que causan inflamación de la mucosa a nivel orofaríngeo de manera severa. La lesión está caracterizada por tener fibrosis progresiva y hay una degeneración de los vasos, así como del músculo liso y del plexo mientero. Nuestro paciente va a cursar con síntomas como disfagia o dinofagia y dolor torácico por semanas o meses. Síntomas un poco similares con las otras lesiones. Siguiente, por favor. En la esofagitis infecciosa tenemos 13 etiologías principales. Se da por enfermedades infecciosas principalmente en pacientes inmunodeprimidos o por el consumo de inmunosupresores. Síntomas comunes en estas test por virus, bacterias o hongos sería odinofagia y disfagia. Por virus generalmente se puede dar por el virus del herpes simple, que se ve como úlceras en el tercio inferior de la luz del esófago, acompañado de dolor retroesternal, y que algunas veces puede aparecer fiebre, episodios de fiebre, o también con el citomegalovirus. La infección por hongos o bacterias puede complicar una úlcera que ya tengamos en el esófago. En este caso, las infecciosas, la esofagitis infecciosa por hongos, como la cándida, genera presencia de pseudomembranas grises o blancas, que está formada por las hifas micóticas y células inflamatorias que cubren la mucosa del esófago, que lo podemos ver a endoscopia. Y por bacterianas, que son muy poco comunes. Siguiente. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria donde hay acumulación de eosinófilos dentro del epitelio en forma de anillos. Se da en pacientes jóvenes con historial de alergia a algunos, por diferentes alergias, y que cuando está en un estado más crítico puede causar pérdida de la elasticidad y de la motilidad, problemas que son supremamente graves. Síntomas también como disfagia para sólidos y se siente que el bolo alimenticio se impacta. Siguiente, por favor. En la esofagitis severa tenemos varias consecuencias, como lo son la hemorragia, la estenosis esofágica inferior o el esófago de Barrett. También tenemos síntomas como tos sin explicación, pirosis, dolor urente en el epigastrio, dolor precordial, que inicialmente puede ser urente, pero ocasionalmente resulta siendo opresivo. También los pacientes pueden sentir regurgitación de líquido amargo o melenas también. Tenemos consecuencias de esta esofagitis severa y algunos síntomas que están asociados, como la estenosis péptica, que se da a consecuencia del daño crónico que se ha generado en esta mucosa por el ácido, la formación de cicatrices en la parte inferior del esófago, y también el esófago de Barrett, que es una complicación grave de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica, donde se da obviamente un cambio en el epitelio y que es una lesión precancerosa. El cáncer de esófago, decimos que no tiene tratamiento,
y que la enfermedad por reflujo gastroesofágico a largo plazo pues va a causar este cáncer. También decimos que los pacientes tienen una tasa de supervivencia pues nefasta. Siguiente. Un Listo. momentico. Bueno, sí, no, bueno, sí, de pronto hago el comentario en un subcapítulo de la esofagitis por reflujo, de las causas pues, más importantes, el por qué da ese reflujo. Se supone que, y se establece pues que regularmente es porque hay una disminución de la eficacia de esos mecanismos antirreflujo como esofágicos, sobre todo a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso que por alguna razón se altere esta contracción permanente y de actos involuntarios en el momento que se debe abrir para que pase el bolo alimenticio. Pero hay situaciones en las cuales, pues el hecho de que falle ese esfínter, pues hay teorías, uno es ante la presencia de esas comidas tan copiosas quiere decir en forma muy abundante, y que posteriormente se tome una posición de un decúbito, o sea, se acueste en forma inmediata, genera un factor de riesgo que casi que por escurrimiento se da esa gran posibilidad de generar como ese acto de comenzar a pasar líquido o jugos gástricos a través del esfínter. Se habla de algunas situaciones que es por depresores del sistema nervioso central, por hipotiroidismo, y sabemos que el hipotiroidismo pues, es una situación en la cual se involucra mucho más el sexo femenino que el masculino y en la cual el metabolismo integral corporal, pues llega a ser una hipofunción. Y es muy factible que de pronto dentro de esa hipofunción pues, se realice una disminución de la tonalidad, que es lo que sucede regularmente en la componente muscular esquelético y que también lo hagan en muscular liso. Pero es muy dado a que en el momento del paciente encontrar la causa por qué fue, no se logre determinar algo específico, porque puede ser en personas que aparentemente tienen unos hábitos alimenticios esperados pues, de lo que se recomienda o lo que se debe hacer pues, con respecto a la forma de ingerirlos y, y lo que puede cohabitar alrededor de él. Era pues el caso de que algunas situaciones de, por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo puede llegar a generar pues teóricamente esta gastritis, esofagitis por reflujo. Pero ante eso, pues comentar que es muy dado que no se identifique una causa realmente específica. Bueno, sigamos con el esófago de Barrett. Bueno, ¿puedo continuar, doctor? ¿Cómo, Juan Felipe? ¿Puedo continuar yo? Es que siento Sí, que no he puesto nada. sí, no. Ustedes se distribuyen como que. Listo. Entonces, en el esófago de Barrett vamos a encontrar lo siguiente. Como ya lo mencionó el doctor y lo mencionó la compañera, es una patología que se presenta cuando un paciente cursa con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque esta enfermedad por reflujo gastroesofágico lo que hace es producir un daño, una agresión, como decía ahí, en el epitelio de la parte inferior del esófago, del tercio distal, y eso lo que causa es que se produzca en principio una hiperplasia y luego se va a dar, si no se descubre a tiempo o no se trata, una displasia, perdón, una metaplasia. Después de esa metaplasia, es posible que se dé una displasia y la displasia es una lesión que muy probablemente sea preneoplásica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede convertir en un cáncer de esófago. A nivel endoscópico vamos a observar que se ve en forma de lengüetas, ¿de acuerdo? Se ve en forma de lengüetas y esa forma de lengüetas es importante a la hora de clasificarla, que pues, son dos clasificaciones que ahorita vamos a ver. Por otra parte, entonces, vamos a ver que va a ser una mucosa que va a ser lisa, de color rojo pálido, y por otro lado, la mucosa gástrica, pues ya ahí está la descripción, pero me gustaría más pasar a lo que es la clasificación, teniendo en cuenta esta imagen. La Pero, clasificación, perdón, sí señor. lengüetas son como lenguas grandes, ok. O sea, lengüetas es como la forma ondulada que tiene, o la Exacto, forma ondulada que puede tener. Te exacto. puedes volver un momentico, qué pena. Creo que ahí no está la clasificación, pero entonces la voy a dar.
La clasificación que se da, teniendo precisamente en cuenta pues esas formitas de lengüetas, es respecto a la longitud de la lesión. La lesión se puede clasificar en de extensión corta o de extensión larga. Esas clasificaciones de extensión corta y extensión larga se dan en torno a la longitud que abarque la lesión, teniendo como límite superior la lesión, o sea, la lesión pues que llegue más superiormente, ¿de acuerdo? Como es en forma ondulada, podemos ver que puede haber, por ejemplo, una lesión que llegue un poquito más arriba. A partir de ese punto superior, se comienza a calcular la distancia. Y vamos hacia abajo y lo mismo. ¿Listo? Entonces, si esa lesión, cuando hacemos el cálculo, pues eso se hace endoscópicamente, pero pues para que lo tengan en cuenta, cuando hacemos el cálculo, si es menor a 3 centímetros, es de extensión corta. Si es mayor a 3 centímetros, es de extensión larga. Únicamente eso. Listo. Siguiente. Bueno, entonces los síntomas más comunes van a ser, como ya lo vimos, muy parecidos a la que se produce en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es por este motivo que muchas veces pasa y acontece que los pacientes se les descubre el esófago de Barrett accidentalmente, porque como se suele confundir o pues por los síntomas que tienen junto con el reflujo gastroesofágico, entonces no se da como esa endoscopia en la que se pueda observar cómo está realmente ese proceso pues, que está afectando la mucosa esofágica. Hay un punto importante y es que pues vamos a ver que si ese esófago de Barrett pues avanza mucho o no se descubre a tiempo, va a generar un riesgo grandísimo de producir el adenocarcinoma. Como ven acá, cuando esa lesión, como les dije ahora, se convierte en una lesión de extensión larga, va a haber mucho más riesgo porque la cantidad de mucosa va a ser dañada, va a ser mucho mayor. Asimismo, pues entonces aumenta ese riesgo de desarrollar un adenocarcinoma, que pues sería el proceso neoplásico en el esófago. Listo, siguiente. En los cambios microscópicos vamos a observar, como ya lo vimos a nivel de la biopsia, pues que se va a dar una metaplasia gástrica o intestinal en ese sentido. ¿Por qué? Que la metaplasia, como vimos, pues es la lesión preneoplásica, es decir, un cambio de epitelio que busca adaptarse a esa situación a la que se está viendo expuesta. ¿A qué situación? Bueno, pues el ácido está subiendo, está afectando la mucosa esofágica que no está hecha para eso. No está hecha para eso, entonces por eso se produce ese cambio. ¿Para qué? Para resistir. A nivel endoscópico, vamos a observar entonces una presencia, digamos, de lo que ya dijimos, que ya pues vamos a ver una mucosa muy distinta a la que usualmente se ve, como lo vemos en la lesión de la primera diapositiva, que es una mucosa que cambia de color, cambia hasta incluso de forma por la situación. Y pues por obvias razones vamos a ver también y tener en cuenta la sintomatología del paciente. Listo, siguiente. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, me adelanté entonces, qué pena, pero entonces pues ya les queda más claro este concepto, ténganlo en cuenta cuando son de segmento largo o son de segmento corto. Aquí podemos ver entonces de pronto lo que es el aspecto histológico que va a presentar la mucosa esofágica en el esófago de Barrett, donde va a haber pues precisamente la transición de un epitelio que usualmente es como una mucosa escamosa a una mucosa metaplásica. ¿Y por qué pues digo esto? Porque vamos a ver principalmente las células caliciformes que no suelen estar ahí realmente, se presentan más en colon, y esto pasa porque se hace necesaria la formación de moco mucho más allá de las glándulas submucosas que usualmente presentamos en el esófago, debido pues al daño que está presentando para poder contrarrestar ese aumento del pH y poder disminuir ese daño que se está presentando en esa zona. Perfecto, Felipe, pues con respecto a lo que Felipe está comentando, que es muy dado. Sabemos que el esófago tiene un recubrimiento epitelial que se acomode a la necesidad de ese sitio, que es permitir el paso de ese bolo alimenticio. Simplemente es un epitelio que conduce. Entonces no necesita de otro tipo de presencia y por eso es un epitelio, como mencionaba Felipe,
en un epitelio plano estratificado y que no tiene necesidad de generar queratina, porque el sitio que está en las mucosas no requiere de que existan este tipo de protección sobre la superficie, como si es en nuestras superficies externas, sobre todo las zonas o sea, la piel, que son zonas de contacto y que debe tener más de protección, es de resistencia. Entonces lo que sucede, la necesidad en este sitio, y muy sabiamente se hace, de que necesita producir algo para que eso que esté dándose en ese sitio no le genere lesión. Entonces por eso se cambia a otro epitelio que es más o menos, digámoslo como medio vecino, digamos pues por decir algo, pero que no es necesariamente por eso, porque viene desde el colon, que es un sitio que a diferencia del estómago produce mayor cantidad de moco. Y entonces por eso es, y sobre todo la presencia de la producción de moco es por ese tipo de células que son las células caliciformes que tanto moco produce. Entonces por eso se cambia ese epitelio y lo que podemos ver en la imagen, esa serie de estructuras redonditas de color blanco, la presencia de células caliciformes. Y la finalidad de él es producir, como decía Felipe, moco y moco y moco para proteger ese epitelio. Y vemos que debajo de él, donde existen 4 estructuras que son redonditas, que son glándulas, a su alrededor existe esa respuesta inflamatoria, todos esos punticos negros que se ven en ese sitio, que es la respuesta inflamatoria que se da, que es algo que lo observan a nivel de la endoscopia y indudablemente hay que confirmarlo siempre a través de la biopsia, porque en primer lugar, porque hay que definir que de pronto no haya, digamos, un carcinoma oculto, o sea, un carcinoma que apenas se esté generando y que indudablemente el manejo es muy diferente de un paciente en el cual apenas la lesión neoplásica tiene 1 milímetro, por decir algo, o simplemente está intraepitelial, a un paciente que 1 año o un tiempo después pues ya tener un componente de tipo invasivo. Entonces el tratamiento hace que le genere mayor factibilidad de sobrevida y posiblemente curación o de una supervivencia mucho más prolongada ante eso. Por eso es algo lo que se mencionaba hace un momento, son situaciones prolongadas de mucho tiempo y que para el paciente se convierte en parte integral dentro de su tipo de vida, de tomar medicamentos o algo que porque le dicen, le comentan y manejarlo. Y, y manejarlo y pues a las consecuencias que eso puede tener, algo que es 100% prevenible. Ante eso deberíamos suponer que no debe y no se tendría que estar dando este tipo de lesiones que es frecuente de encontrar los pacientes con un cáncer a nivel de esófago secundario a un reflujo gastroesofágico. Y pues cada vez yo lo comento, pues, pero pues eso es parte de nuestra responsabilidad, de nosotros pues ponerle como atención a eso, pues que es algo que es totalmente prevenible y que realizar una endoscopia pues no es algo tan significativo de tipo económico para la EPS o para el paciente, pues en algunos casos que no debería ser la idea, pero pues que le correspondería hacer una endoscopia para poder estar seguros de que no esté pasando nada y eso nos va a definir a nosotros la vida de ese paciente. Bueno, listo, Felipe, sigamos. Que me da cuenta, escucho mucha bulla, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿No? Cero bulla. Listo. Bueno, entonces continuando, la siguiente, por favor. Están haciendo bulla en silencio. Bueno, entonces como ya lo vimos aquí, esa clasificación recibe un nombre específico, que es la clasificación de Praga. Aquí hay una imagen que ilustra perfectamente lo que yo les mencionaba, ¿de acuerdo? Que es esta parte de aquí. La medida que tomamos en esta ocasión, o digamos en este punto, es la medida de la longitud desde la lesión más superior ya hasta pues, la parte inferior, que pues por obvias razones va a estar toda lesionada de ahí para abajo. Pero entonces tenemos como límite eso, porque eso nos permite ver qué tan probable es que el paciente termine desarrollando un proceso neoplásico, o más que todo como la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar un proceso de estos y asimismo la gravedad de la lesión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí como vimos, ¿qué puede causar una alergia? Entonces vamos a ver que una alergia va a tener muchos factores de riesgo. Esos factores de riesgo se resumen, perdón, un esófago de Barrett va a tener muchos factores de riesgo, que pueden ser una alergia, puede ser la obesidad del paciente. Las personas más adultas
ser de una etnia caucásica, ser de género masculino. Y por otro lado, muy importante para nosotros a nivel de la anamnesis, si el paciente tiene una historia familiar de esófago de Barrett, tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente va a tener mucha más tendencia a desarrollar un proceso neoplásico en caso de presentar enfermedades de este tipo. Entonces tenemos que estar pendientes de eso para ir tras ese tipo de diagnósticos. En síntomas, como ya lo dijimos, la verdad es que son síntomas que se confunden muy fácil con los síntomas de ERGE. Son técnicamente los mismos, pero entonces tener en cuenta pues la endoscopia, siempre como un mecanismo para poder evaluar esta parte. A nivel de prevención, entonces, lo que vimos es que, digamos que el paciente siempre debe ir pues ahí dicen al especialista, pero realmente pues, primero va a pasar por nosotros, muy probablemente, y más en nuestro sistema de salud. Así que nosotros tenemos que ser muy audaces de pillar las cosas y no simplemente mandar al paciente pues a la casa con un antiácido y ya, chao. Porque pues la verdad no estamos haciendo nada y le vamos a hacer un daño al paciente cuando está en nuestras manos pues hacer todo lo contrario, que es ayudar. En esa parte entonces tener muy en cuenta lo que es la acidez gástrica y la pérdida de peso. También, ¿por qué? Porque pues la verdad es que digamos, si es un proceso ya neoplásico, es muy probable que se presente ese síndrome pues se llama, ¿cómo es que se llama? Perdón, síndrome constitucional, ¿sí? Que el paciente comience a desarrollar síntomas de presentar un cáncer, que muchas veces, como pues lo hemos escuchado también, se descubre en un estado tardío. Y pues este estado tardío, ya cuando está muy desarrollado, comienza a producir estos síntomas en el paciente que son astenia, dinamia, el paciente comienza a perder peso. Bueno, siguiente. Como ya lo vimos, los factores de riesgo. Hay otro punto que es la hernia hiatal. ¿Por qué? Ya lo vimos. La hernia hiatal va a crear una tendencia a que el paciente desarrolle un reflujo. Y hay un factor que yo mencioné en la clase pasada también, en el que está la hernia hiatal como un causante reflujo. Y el reflujo, pues vimos que es que debido a la hernia, el ácido se termina, pues si bien el esfínter esofágico inferior no funciona bien, el ácido sube y presenta la dificultad para devolverse por la herniación que hay del órgano. Y esa herniación hace que primero el pH aumente con mayor facilidad porque la exposición en tiempo es mayor en esa parte. Y no solamente por la exposición en tiempo, sino también porque pues ese no permite que baje, o sea, la exposición es constante y no cambia. Entonces eso puede producir primero un pH mucho más patológico, o sea, mayor, o sea, mayor quiere decir menor, ¿de acuerdo? Entre menor sea el valor en la escala del pH, va a ser más dañino, porque va a ser mucho más ácido. Y pues el resto de factores que ya creo que los hablamos, entonces no menciono más sobre ellos. Ya obesidad, mayores, que sean blancos, que sean hombres, y pues el tabaquismo que el doctor lo mencionó ahora para que por favor no se les olvide. Siguiente. Bueno, ahí el tratamiento va a variar dependiendo de cómo esté esa lesión. Entonces, la lesión, cuando no hay displasia, es decir, cuando el tratamiento realmente está en un estadio bien, está normal, o sea, todavía no es una lesión preneoplásica y se puede mejorar con mayor facilidad. Entonces, esta parte, digamos que no tiene un tratamiento como tal, por lo que mismo que les digo, no está generando o no genera un riesgo real para el paciente, aunque sí genera una tendencia a que pueda llegar a pasar esa displasia. Por la misma razón es que se hace un cambio en el estilo de vida del paciente. Ese cambio en el estilo de vida del paciente lo que busca es eso mismo, permitir que el paciente tenga una mejoría de esa situación sin necesidad de medicamentos y sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Entonces, en este caso, entonces se hace también pues un cambio de estilo de vida y ese cambio de estilo de vida se va a evaluar con un seguimiento por endoscopia. Cuando la displasia es baja o es media, o sea, cuando es una displasia que más o menos ya puede decirme a mí, uy, venga, el paciente tiene un poco más de riesgo de ir a desarrollar un cáncer. Yo lo que tengo que realizar es primero darle un tratamiento al paciente. ¿Por qué? Porque usualmente este tipo de procesos pues, son secundarios a ERGE. Entonces, ¿qué trato yo? Yo trato la ERGE. Yo tengo que siempre ir a la etiología de la enfermedad y la biopsia y tomar una biopsia a los 3 o a los 6 meses para verificar si ese tratamiento realmente fue efectivo para disminuir la lesión o si no fue así. Y también pues hago tratamiento endoscópico, es decir, pues al tomar la biopsia realmente como que se asume eso, pero pues la verdad es que la biopsia se toma a los 3 o 6 meses, pero durante el lapso desde paso de esos 3 o 6 meses
es probable o es beneficioso que de pronto cada mes se haga el seguimiento o cada 2 meses para verificar cómo va esa lesión. Cuando ya tengo una displasia muy avanzada o tengo ya un cáncer en el lugar, o sea, un cáncer iniciando, lo que tengo que hacer entonces es tratamiento endoscópico del paciente o directamente una cirugía. Y si no, pues entonces también tener en cuenta que se hace la cirugía, ¿para qué? Para evitar la hernia, ¿sí? Evitar la hernia y pues asimismo ver, pues ya digamos, pues se hace tratamiento para, para el cáncer y se hace la cirugía para evitar que se siga produciendo ese riesgo de lesión por parte de la hernia, más allá de hacer un tratamiento con medicamentos. Ya cuando hay un carcinoma invasor, realmente es un tratamiento que es más que todo, pues, paliativo, como dicen ahí, que es de los síntomas, o para, digamos, que el paciente pueda tener un estilo de vida un poco mejor, en este caso, ¿sí? Usualmente, pues, ese tratamiento, digamos que ese tratamiento se puede hacer lo que es por cirugía o endoscópico si es pequeño, pero si no, principalmente va a ser paliativo, es decir, para que el paciente tenga una mejoría en los síntomas, pero la verdad es que no es de muy buen pronóstico, sinceramente. Entonces, pues, tener en cuenta con esos dos aspectos. Listo, siguiente. En ese, por ejemplo, hay algo que se puede llegar a requerir, que es el hecho de realizar esofagectomía, perdón, en la cual es una cirugía abierta, es una cirugía muy grande, en la cual se coloca un elemento regularmente de tipo, digamos, sólido, como en el cual se hace unión a la parte proximal y a la parte distal, con todas las consecuencias que eso genera. La idea en ese momento es simplemente que se dé la posibilidad de paso de ese bolo alimenticio, pero pues eso tiene unas consecuencias realmente de morbilidad muy significativas. Daniel Felipe, usted que anda ahí como buscador, de pronto por lo que nos mencionaba Juan hace un momentico, de que cuando el carcinoma ya es invasor o extensivo después de determinado tamaño, que hace que el pronóstico no sea como muy alentador. Averígüeme a los 5 años, que es el índice que regularmente se tiene cuando tenemos un proceso neoplásico. Siempre se establece ese tiempo que a los 5 años esperamos que un porcentaje de los pacientes estén vivos. ¿Cómo sería ahí a nivel de Daniel Felipe de cáncer de esófago? El cáncer de esófago, doctor, tiene un pronóstico de supervivencia, sí, en el mejor de los casos, del 25% a 5 años. Del 25% a los 5 años. Es una tercera parte de los pacientes nomás. O sea, es complejo y algo que, de acuerdo a todo lo que ustedes han mencionado, que hasta cierto punto es prevenible. No siempre es por condiciones de tipo, digamos, estético, la morbilidad que va a generar la obesidad es un factor de riesgo y que el paciente pues debe estar, pues, digamos, no decirle haga dieta o haga tal cosa, sino todo lo que eso implica, la parte psicológica y la parte del acompañamiento nutricional, de educación, pues, porque no pues, de un día para otro pues no es factible que se vaya a cambiar de un comportamiento que ha estado durante muchos años. Mirar los factores de riesgo que mencionó Juan Felipe hace un momento y que ante los posibles síntomas que en cierta forma, a diferencia de las esofagitis, da como algo no en forma concreta, pero que sí sugiere el hecho de que posiblemente este paciente está realmente con un reflujo gastroesofágico y de que tras de él es muy factible que exista ese esófago barré, es algo que se va a dar. Entonces, pues, como parte de nuestra responsabilidad, saber llegar a esa situación, ojalá sea en un momento a tiempo oportuno. Bueno, listo, sigamos. Es de esperarse, bueno, ahí lo que nos va a mostrar, ¿quién sigue? Juan Felipe todavía. Yo, doctor. A Simón, que nos van a mostrar es si nosotros estamos en un sitio anatómico y conocemos cuál es la función de ese sitio anatómico
y para realizarse esa función requiere de un tipo de tejidos. Si es un tejido de soporte, es un tejido que tiene que tener movimiento, que es un tejido que tiene necesidad de mucho intercambio, que si tiene un tejido que tiene que generar contracciones y relajación. Entonces podemos suponer que hay tejido cartilaginoso que necesita el tejido óseo, que hay tejido epitelial, que hay tejido nervioso, que hay tejido vascular, que hay tejido muscular de cualquiera de los tipos. Nosotros podemos establecer posibilidades de qué neoplasias factiblemente nos vamos a encontrar en ese sitio. Y podemos siempre hacer un listado y que dentro de ellas, pues hay unas que tienen mayor frecuencia que otras, como por lo estamos viendo, por ejemplo. Listo, Simón. Bueno, doctor. Entonces, para la sección de tumores benignos del esófago, el primero del que quiero hablar es del leiomioma, que es un tumor pues en las mucosas, ¿sí? Se origina en la capa muscular del esófago, tiende a crecer lento y de manera excéntrica, ¿sí? Y este protruye hacia la luz del esófago, generando pues esos problemas para tragar, disfagia, y pues también de 10 a 13% de los casos pueden ser, digamos, concéntricos, entonces no van a generar como esa protrusión, ¿sí? El neurofibroma, pues como su nombre lo dice, señor. Pero al hablar del leionoma estamos hablando de un tipo de neoplasia, OMA, que es benigno, y ahí lo está diciendo aquí. ¿Eso es de músculo de qué tipo? Eso es de la capa circular del esófago, de músculo liso, doctor. Es de músculo liso. ¿Será que si a alguien se le ocurre decir a un atrevido patólogo de que encontró rhabdomioma, eso podrá ser cierto? Señor. Que un patólogo le dé en una biopsia de esófago decir que se encontró con un rhabdomioma, eso es descabellado, eso es salido de... Eso no es posible, sí. No, señor. La verdad no, creería que no. Que no puede ser. Sí, doctor, pues creería que no es posible. Y Juan Felipe dice que tampoco, ¿cierto? Y María Camila. No, doctor, pues es muy extraño las patologías que serían en el tercio superior, porque no hay tanta afectación del ácido. Pero ahí estamos hablando es esófago. Bueno, doctor. Entonces no, estamos hablando del esófago. Y Daniel, Felipe. Pues, doctor, yo creo que de poderse, pues viendo la medicina a veces uno ve unas cosas rarísimas. Yo creo que de poder se puede, porque el rhabdomioma es un tumor, pero del músculo estriado. Sabemos que el primer tercio es del músculo estriado. Entonces sí. Sí, pero sería Un rarísimo. tejido muscular estriado puede darse un rhabdomioma. Sí, sí, estoy hablando de esófago. Y si resulta que tomar una biopsia, ¿sí? Y no estamos hablando que sea tercio superior inferior, simplemente de esófago. Por eso lo dejé en forma amplia. Pero si sabemos que existe músculo esquelético en el esófago, que es en el tercio superior, es posible que se pueda dar la presencia de un rhabdomioma y un rhabdomiosarcoma, ¿cierto? Bueno, listo. Sigamos, Bueno, Simón. señor, muchas gracias. Bueno. Sí, Miguel, Una pregunta. En este caso, ese posible radiomioma se acompañaría además de una patología en la cavidad oral, por lo que no sería tan aislado ni tan localizado. No puede ser. O sea, eso no pasa. Eso no pasa, pero potencialmente, de acuerdo a los hechos histológicos, se puede presentar. ¿Sí? Y es aislado, simplemente es la generación neoplásica de un tejido que se encuentra en un sitio. No debe de ir acompañado de una vecindad, porque eso ya sería otro componente. Pero aisladamente puede ser. Sí. Listo, Miguel. Bueno, Simón, no lo interrumpimos más. Bueno, señor. Entonces tenemos que el neurofibroma es un tumor de nervios, pues en los nervios que forman bultos suaves sobre pues la piel o por debajo de ella, que se pueden formar pues en un nervio principal o a partir de un nervio secundario.
Pues a continuación pues, veremos una imagen de ellos. Y finalmente el tumor glómico, pues es un tumor vascular, la verdad, muy raro y benigno. Es amartoma, que significa que es un tumor con una mezcla normal de células y tejidos que por lo general no tiene como un crecimiento. Y se considera como la hiperplasia del cuerpo glómico neuromioarterial, ¿sí? Bueno, de pronto de ese tumor glómico, Sí, señor. como Simón mencionaba, es un tumor vascular, o sea, esto quiere decir de que se encuentran vasos sanguíneos, pero ese cuerpo glómico, ¿alguien sabe dónde se encuentra? O sea, son cosas que ustedes no tienen por qué saber, pero de pronto lo han mencionado en otras disciplinas o algo. Eh, María Camila. No, doctor. No, no lo Búsqueme, por favor, ese cuerpo glómico donde se encuentra. Y ya les explico más o menos. Sí, búsquelo ya y me dice ya. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Bueno, resulta que ese tumor glómico es muy frecuente, no muy frecuente no, pero se presenta. Y eso es parte de la disciplina dentro de un año, al hablar de las neoplasias de vasos sanguíneos. Te lo explico pues porque pues, no es algo que les pertenece a ustedes en estos momentos. Doctor, pues Sí, encontré que el cuerpo glómico se encuentra en la piel, en regiones subungueales y, como en frecuencia, tejido subcutáneo. bueno, listo. Ese es está hablando del cuerpo glómico, ¿cierto? Ahora búsqueme, por favor, el glomus carotídeo. Ah, no, pues ahí ya le dije. ¿Qué hace el glomus carotídeo? ¿Sí? Listo. Búsqueme y me dice. Entonces resulta que lo que comenta María Camila, está mirando María Camila, ¿cierto? Buscando. Bueno, listo. Resulta que esos cuerpos glómicos se encuentran en las zonas zungueales, porque él se vasodilata esos vasitos sanguíneos y se contraen como la forma de regular la temperatura de nosotros. Sabemos de antemano que una forma de, de presentar clínicamente los cambios de temperatura se hace a nivel de que las manos o los pies, por ejemplo, se pongan fríos o se pongan calientes. Eso que no sucede en los bebés, que ellos no tienen ese proceso de maduración y que regularmente el bebé tiene una temperatura corporal adecuada y vamos a tocarle las manos y son completamente frías, y los pies. Bueno, entonces en ese sitio, esos vasitos sanguíneos que se llaman cuerpos glómicos, y es un vasito sanguíneo y el cual tiene células glómicas a su alrededor. Son unas células que son moraditas y que esas células glómicas lo que hacen es generar ese proceso de vasodilatación y vasoconstricción. Resulta que la zona subungueal se presenta como un puntico rojo, que duele muchísimo. Eso no tiene ni siquiera el tamaño de la cabecita de un alfiler. Y es un paciente que va y consulta eso porque le duele ese dedo y le duele, y el médico indudablemente, pues como hacemos, no se hace un examen, y porque no, muchas veces no pensamos en que dentro de esos 1000 pacientes uno vaya a llegar con esta situación, que el paciente lleva 8 consultas diciendo porque le duele el dedo, y que muchas veces inclusive lo estimamos que es un paciente que tiene un componente de tipo mental, y pues hay que darle algo pues para que no moleste tanto con eso. Porque es que el dolor se dice que es muy exquisito, y no exquisito porque sea muy rico, sino porque es muy puntual. Casi que el paciente está mostrando, vea, es que es aquí donde me duele. Y si nos tomamos la molestia, de, digamos, sea con lupa o nosotros mirar, encontramos un puntico rojo. Y eso es un tumor glómico. Y que hay que pensar en cuando los pacientes dicen una zona, y usualmente se da en la zona subungueal, pero puede presentarse en otros sitios, en las extremidades superiores, y que hay que ponerle a veces cuidado pues a este paciente en una forma muy determinante, y regularmente, no todos, nos están entregando qué es lo que está pasando. Simplemente él no lo sabe interpretar y darle un nombre propio, pero pues el tipo de ese dolor es muy puntual como para que nosotros podamos pensar en algún momento dado que se trate de un tumor glómico. Y hay un hecho entonces
que este tumor blómico se puede presentar a nivel del esófago y a nivel del estómago, hecho que casi que el hallazgo es por accidente. ¿Qué averiguó María Camila? Doctor, también son llamados paragangliomas, ¿cierto? Sí. Listo. Son tumores benignos altamente vascularizados cuyas células se originan en la cresta neural embrionaria. El 90% se ubica en la glándula suprarrenal y el 85% extrasuprarrenales se localizan en el abdomen. Tienen un crecimiento lento e infrecuente y representan uno de cada 30.000 tumores de cabeza y cuello. Tienden a presentarse más en el sexo femenino. Se presentan como una masa no dolorosa sobre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, puede acompañarse de soplo o frémito, y en la exploración presenta movilidad en el plano vertical y no en dirección horizontal. Bueno, listo. Listo, María Camila. Bueno, sigamos, Simón. Estoy interrumpiendo mucho. Uy, pues. La diapositiva siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos leiomiomia. Pensé que se vería mejor, pero se puede ver como la inflamación de la mucosa pues, del esófago. Y a la derecha pues vemos el neurofibroma. Eso es una placa. Se ve como el engrosamiento del tejido. Siguiente. Bueno, entonces, continuando con el tema, los tumores de estómago gastrointestinal, los GIST, son poco frecuentes, presentándose del 0,1 al 3% de todas las neoplasias del tubo gastrointestinal, ¿sí? Que son tumores mesenquimales más frecuentes. Los lugares de origen, pues en el orden de frecuencia son estomacales de un 60%, del intestino delgado un 25%, un 10% del colon y menos de un 5% del esófago, ¿sí? Y pues ya sabemos que los tumores del estómago gastrointestinales esofágicos son muy poco frecuentes. Continuamos con los sarcomas, que son muy raros, aparecen en menos de un 2% pues, de los tumores mesenquimales malignos de esta localización. Siendo pues el leimosarcoma y los tumores del estroma los más frecuentes. Los pacientes pues principalmente suelen ser varones y el síntoma pues que debuta es como la disfagia, ¿sí? Se presentan en ocasiones síntomas respiratorios pues por la invasión del sarcoma en el árbol traqueobronquial. El linfoma, pues el primario de esófago es una entidad muy rara que afecta al menos del 1% de los pacientes, ¿sí? Con un linfoma gastrointestinal, ¿sí? Presentamos un caso primario de tipo MALT, que es un mucosa asociada al tejido linfoide y que se manifiesta pues, como una masa submucosa ulcerada de gran tamaño. Y finalmente el melanoma esofágico es un tumor muy poco frecuente y pues que constituye nada más del 0,1 al 0,2 casos de las enfermedades del esófago, ¿sí? Pues en este caso maligno. Y se realiza una gastroscopía para apreciar la formación pues, del polipoide en el tercio distal del esófago, ¿sí? Y sugestiva una neoplasia. No sé si tiene algún comentario. Andrés Acevedo. Andrés Acevedo. Andrés. Andrés, a tierra. Andrés. Andrés, ¿dónde está? Bueno.